Las autoridades rusas decidieron desplegar otros 5 centros de asistencia humanitaria en Nagorno-Karabaj. Todos forman parte del Centro Institucional de Respuesta Humanitaria creado por el decreto del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Bajo la orden del ministro de Defensa de la Federación de Rusia, general del ejército Sergei Shoigu, para resolver el conjunto de problemas humanitarios en Nagorno-Karabaj, se crearon 5 centros adicionales que forman parte del Centro Institucional de Respuesta Humanitaria, informó el Centro Ruso de Control de Defensa. Se trata de un centro de desminado humanitario, un centro para la reconciliación de las partes en conflicto, incluida una oficina que ofrece asistencia psicológica, estaciones de radiodifusión y una editorial del periódico Vestnik Mirosbortsa, Boletín del Soldado de Paz en ruso, un centro de transporte, un centro de atención médica, y un centro de comercio y servicios domésticos. Rusia tiene previsto concluir para el 20 de noviembre la creación de su centro de respuesta humanitaria en Stepanakert, capital de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj. El centro incluirá a un grupo del Ministerio de Emergencias de Rusia, así como efectivos del Servicio de Fronteras ruso y otros organismos federales. Las hostilidades en Nagorno-Karabaj, que volvieron a estallar a fines de septiembre pasado y provocaron miles de extintos durante un mes y medio de combates, cesaron el 10 de noviembre gracias a una declaración acordada por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia. Por acuerdo entre las partes, Rusia envió sus fuerzas de paz a la zona del conflicto, por 5 años en un principio. El despliegue de este contingente, de unos 2.000 efectivos, se lleva a cabo paralelamente a la retirada gradual de fuerzas armenias desde los distritos de Akdam, Kelbeser, Kalbajar y Lachin, ocupados durante la ofensiva de 1992-1994. Los militares rusos ejercerán el control en la línea divisoria entre las fuerzas armenias y azeríes, así como en el corredor de Lachin que conecta a Nagorno-Karabaj con Armenia. Por su parte, Armenia deberá garantizar el transporte entre la República Autónoma de Najicheván, el exclave azerbaiyano que se encuentra entre su territorio, Irán y Turquía, y las zonas del oeste de Azerbaiyán. Más de 1.100 refugiados volvieron a Nagorno-Karabaj de Armenia en las últimas 24 horas, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konasenkov. Durante la jornada pasada, 1.199 refugiados regresaron a Nagorno-Karabaj de Armenia, dijo Konasenkov a la prensa. El portavoz añadió que desde el 14 de noviembre, a la región retornaron ya más de 3.000 refugiados. Rusia, señaló, constata el cumplimiento de la tregua a lo largo de toda la línea de separación en Nagorno-Karabaj. Según el militar, los pacificadores rusos día y noche monitorean la situación en las zonas de responsabilidad en el sur y en el norte de la región. Bajo el control de las fuerzas de paz rusas se está llevando a cabo el movimiento seguro de la población y los vehículos civiles por el corredor de Lachin, añadió. El portavoz, además, informó de que los militares rusos escoltaron a 5 vehículos con soldados azeríes desde la localidad de Shusa, en Nagorno-Karabaj hasta la región de Fusul y en Azerbaiyán. Las hostilidades en Nagorno-Karabaj, que volvieron a estallar a fines de septiembre pasado y provocaron miles de extintos durante un mes y medio de combates, cesaron el 10 de noviembre gracias a una declaración acordada por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia. Por acuerdo entre las partes, Rusia envió sus fuerzas de paz a la zona del conflicto, por 5 años en un principio. El despliegue de este contingente, de unos 2.000 efectivos, se lleva a cabo paralelamente a la retirada gradual de fuerzas armenias desde los distritos de Akdam, Kelbeser, Kalbajar y Lachin. Los militares rusos ejercerán el control en la línea divisoria entre las fuerzas armenias y azeríes, así como en el corredor de Lachin que conecta a Nagorno-Karabaj con Armenia. Por su parte, Armenia deberá garantizar el transporte entre la República Autónoma de Najicheván, el exclave azerí que se encuentra entre su territorio, Irán y Turquía, y las zonas del oeste de Azerbaiyán. La posición de Estados Unidos se tomó en consideración a la hora de tomar decisiones sobre el problema de Nagorno-Karabaj, afirmó el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. No creo que se haya resuelto sin la participación de Estados Unidos.
la posición de los tres copresidentes del grupo de Minsk de la OCE, Rusia, Estados Unidos y Francia en el último mes, antes de la conclusión del pacto, se expuso repetidamente a nivel de líderes, ministros y representantes especiales, dijo Lavrov en una entrevista con el canal de televisión RT. Según el jefe de la diplomacia rusa, esa postura consistía en el cese inmediato de los combates y en la creación de un mecanismo para supervisar el alto al fuego, y la misma tuvo un impacto político y psicológico en la situación. Sea cual sea el enfoque que tengamos de nuestros socios occidentales, ellos cuentan con una influencia en los países de la región. Esos llamados, aunque durante ese periodo no quedaron plasmados de una forma evidente, desempeñaron un importante papel político para crear las condiciones para alcanzar finalmente el convenio, concluyó el ministro. Lavrov subrayó que el acuerdo, que fue logrado además gracias a los esfuerzos titánicos del presidente ruso, Vladimir Putin, actualmente funciona. El titular lamentó que París y Washington se sientan inconformes ante el modo en que fue alcanzado el convenio de Nagorno-Karabaj. En mis contactos de los últimos días con los colegas estadounidenses y franceses, así como en los intercambios entre el presidente Macron y el presidente Putin sobre el tema de Nagorno-Karabaj, se observa claramente ese amor propio herido, reveló el canciller ruso. Lavrov señaló que ya sostuvo dos conversaciones en los últimos días con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, en las que intentó explicarle que Moscú estaba preocupada ante todo porque no muriera más gente y el número de refugiados y desplazados dejara de crecer hasta decenas de miles. Para el titular, en una situación en la que se trataba literalmente de un problema de minutos, y cada instante tenía el precio de vidas humanas perdidas, por lo que resultaba difícil llamar a Washington, a París, a negociar si ellos apoyarían o no ciertas formulaciones. Lavrov considera incorrecto y poco ético desde el punto de vista de la simple moral humana que Estados Unidos y Francia expresen actualmente sus pretensiones. Desafortunadamente, la política a menudo está dominada por el deseo de brillar, mostrar alguna iniciativa rápida, por llevarse el gordo de la lotería política interna, fortalecer su posición en algunas estructuras multilaterales como la Unión Europea, reafirmar su liderazgo, resumió el ministro ruso, agregando que se trata de un triste resultado. El ministro ruso constató que Moscú no violó sus compromisos ante la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, al lograr un acuerdo sobre la resolución en Nagorno-Karabaj. Lavrov indicó que varios analistas rusos y extranjeros nos acusan directamente de traición de nuestros compromisos según el Tratado de la Seguridad Colectiva al firmar un acuerdo con Bakú y Ereván sobre Karabaj, y explicó que las obligaciones de la OTSC se extienden únicamente a la defensa conjunta de un Estado miembro de la OTSC de una agresión externa, lo que, por supuesto, no es el caso de Armenia. Agregó que Moscú trabajará para implementar la política exterior definida por el presidente Vladimir Putin y que goza de un amplio apoyo de ciudadanos, según varias encuestas, incluida una de RT. El 9 de noviembre pasado el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, y los presidentes de Azerbaiyán y Rusia, Ilham Aliyev y Vladimir Putin, emitieron una declaración conjunta sobre el cese de hostilidades en Nagorno-Karabaj a partir del 10 de noviembre. En el marco del acuerdo, Rusia ya procedió al envío de fuerzas de paz 1960 militares, 90 transportes blindados y 380 medios técnicos que se desplegarán en la línea de separación entre las partes beligerantes y a lo largo del llamado Corredor de Lachin, que conecta Nagorno-Karabaj con Armenia. Los bandos del conflicto deben permanecer en sus posiciones actuales, intercambiar prisioneros, otros detenidos y los cuerpos de los caídos. Según la declaración, las fuerzas de paz rusas en Nagorno-Karabaj se emplazarán por 5 años, con posibilidad de prórrogas automáticas por periodos similares, a menos que alguna de las partes firmantes notifique la intención de rescindir dicha cláusula con 6 meses de antelación. Pashinyan reconoció que le costó mucho aceptar el nuevo acuerdo del cese al fuego, pues supone la pérdida de una parte considerable en Nagorno-Karabaj, incluida la localidad de Shusa, centro estratégico en la República autoproclamada, por el cual pasa una carretera que conecta la región con Armenia. Aliyev a su vez calificó la firma de este documento como una capitulación de Armenia y dijo que concluida la etapa militar se puede empezar a debatir las cuestiones políticas.